Asambleísta Betty Amores. Asambleísta Mauro Andino. Asambleísta Gina Godoy. No está Betty Amores. Gracias. Disculpe. En relación aludo a segmentos de la contestación del compañero Alberto Acosta al doctor Gustavo Vega de fecha 14 de octubre del 2009, en donde explica que se ratifica en lo expuesto en el remitido público, escrito por varias personas comprometidas con una universidad de calidad para el buen vivir, acerca de que con honrosas excepciones, las universidades en nuestro país han estado lejos de cumplir con el papel que toda sociedad, gracias compañeras por la atención, de toda sociedad debe esperar de la educación superior, e incluso muchas se han convertido en espacios de permanente abuso del poder. Son un hecho los bajos niveles académicos de los centros de educación superior ecuatorianos, así como la limitada formación humanista e incluso profesional de sus egresados. La universidad, lamentablemente, parece mantenerse de espaldas al devenir nacional y desconectada de los acelerados procesos de cambio que la ciencia y la generación de conocimientos provocan en todo el mundo. Es necesario replantear estructuralmente los entes de control y regulación. El CONESUB ha fracasado. No impidió la precarización del profesorado universitario, tanto como la devaluación de los títulos universitarios ecuatorianos. Apreciemos las cifras. De 27.737 docentes en las universidades y escuelas politécnicas, 16.207, que representan el 58%, tienen tercer nivel, y 6.933, que representan apenas el 25%, tienen una maestría. El CONESUB es un ente ineficaz para frenar la proliferación de carreras e incluso de instituciones de educación superior alejadas de las demandas del desarrollo nacional, y tampoco logró revertir el abandono casi absoluto de la investigación científica. Son cada vez menos las personas que pueden dedicarse a la investigación y la ciencia en el Ecuador. Esa es una inequívoca señal de mal desarrollo. Por consiguiente, es absolutamente indispensable reconocer lo que el propio CONESUB, en su informe sobre la situación académica y jurídica de la Universidad Ecuatoriana, realizó el año pasado a propósito del mandato 14. En ese informe, y cito textualmente los datos, señala que el resultado total promedio de la evaluación académica de las universidades es de 57 sobre 100 puntos. En otra escala, 11.4 sobre 20 puntos. En el caso de la evaluación sobre los docentes, el promedio es de 8.9 sobre 15 puntos, es decir, 11.9 sobre 20. Y en el caso de investigación, el promedio es de 6.57 sobre 20. 6.57 sobre 20, es decir, 5.2 puntos. Eso quiere decir que la Universidad Ecuatoriana reprobó en lo académico, en la preparación de sus docentes y particularmente en la investigación. Es pertinente establecer que en los 3 últimos años, que corresponden a las funciones del presidente del CONESUB, se han creado 6 institutos y alrededor de 915 posgrados.
Por otro lado, si bien la aprobación de carreras de pregrado por efecto de la autonomía de las universidades las aprueban las propias universidades, el CONESUB no ha activado acciones para alertar sobre la proliferación de más de 720 carreras de pregrado desde julio del 2006 hasta la actualidad. Existen universidades en las que sus autoridades no cumplen los requisitos básicos legales establecidos en la LOES del 2000. Hay universidades que no registraron sus carreras en el CONESUB y las siguen dictando, y peor aún, dictan posgrados que no fueron aprobados por el CONESUB. Existen universidades en donde se están aplicando estatutos que no fueron aprobados por el CONESUB. Estas irregularidades debieron haber sido motivos suficientes para aplicar las sanciones correspondientes y si no rectificaban dichas universidades, era hora de intervenirlas. Pero además, el propio informe del CONESUB, y nuevamente vuelvo a citar las frases del informe firmado por Gustavo Vega, dice: el modelo que la Universidad Ecuatoriana ha venido configurando en los últimos 40 años arroja como resultado una autarquía extrema hacia el interior de cada institución y una anarquía de conjunto hacia el exterior. De manera que el modelo funcionalista y profesionalizante no ha sido eficaz para el desarrollo estructural del país, donde encontramos serios desajustes como la existencia de un desempleo profesional alto o una falta de coherencia entre los empleos con la formación recibida. Esto lo dijo Gustavo Vega en el informe dirigido de análisis de situación de la Universidad Ecuatoriana. Este desarrollo endógeno o autarquía extrema se traduce al final de cuentas en un abuso o en un sentido discutible del término autonomía o excesiva libertad, sobre todo para crear carreras, extensiones y posgrados sin los estudios de demanda que los justifiquen y sin la capacidad inherente que la nueva oferta académica requiere. De allí la improvisación del proceso y la falta de calidad del resultado, es decir, la falta de una formación de egresados y graduados que no saben responder a los requerimientos de desempeño profesional ni a las dificultades de una economía de mercado cada vez más competitiva. Refiriéndome al proyecto de ley que se debate, debo reconocer que el proyecto de ley está técnicamente bien armado. Este proyecto de ley es una de las pocas leyes que hemos podido ver que parte de los principios constitucionales y los va desarrollando capítulo a capítulo en una estructura de organización de la ley que es absolutamente acertada. Pero además es una ley que ha señalado uno a uno cada de los derechos y garantías constitucionales de esta materia y los ha desarrollado coherentemente en todo el texto normativo. Creo que es fundamental reconocer las virtudes de la propuesta. Si únicamente entonces quiero referirme a la composición del Consejo Superior de Educación constante en el artículo 170 del proyecto, porque esa conformación es inconstitucional e inequitativa. Inconstitucional porque violenta claramente el artículo 232 de la Constitución vigente que señala: no podrán ser funcionarias, ni funcionarios, ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación. Y esto lo remarco, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. Los académicos descritos no pueden representar a las entidades que van a ser controladas y reguladas, en particular porque nadie puede ser juez y parte. Por ello, los académicos deben cumplir los requisitos que defina un organismo, ya termino, gracias presidente, que garantice neutralidad y absoluta transparencia en la selección, la cual debe ser mediante un concurso público de merecimientos y oposición, y debe haber, por supuesto, un equilibrio entre los representantes públicos y los que provienen de la selección ciudadana. Por ello, propongo un texto alternativo que me permitiré remitir a la comisión.
El estudiante, en tanto usuario de la educación superior, debe tener derecho a voz y voto y también debe ser seleccionado mediante concurso público de merecimientos y oposición, ejecutados todos estos concursos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyos requisitos y procedimientos se establecerán en el reglamento de ley. Se ha dicho que el problema es si hay o no hay autonomía. Queridos compañeros, por sus principios, por su lucha de años como nosotros, dejen de ver solo hasta la punta de sus narices. El problema aquí no es la autonomía. El punto aquí es si este proceso revolucionario y de cambio se avanza y se profundiza o no. Gracias, presidente.